Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres que empecemos de una vez entonces? Pues no sé, pues damos 3 minutos, ¿no? Para Va, detener un poco. va. Mm, Pues entonces a mí me toca presentar hoy a la doctora. Entonces, bienvenidos a la sexta sesión del Seminario de Filosofía de la Tecnología que forma parte del proyecto de investigación, lógica, epistemología y ética de la inteligencia artificial, dirigida por la doctora Karen. Hoy abriremos con una de las sesiones de ética de la inteligencia artificial que conduce la doctora María Lourdes Martínez Villaseñor y que yo voy a también colaborar. Ella analizará dos textos importantes que recogen los principales documentos sobre los principios de la ética de la inteligencia artificial. Entonces, voy a leer un poco de su semblanza para que la conozcan. Ella es ingeniera en sistemas computacionales y doctora en ciencias computacionales del Tecnológico de Monterrey en México. Es profesora investigadora en el área de inteligencia artificial de la Universidad Panamericana y jefa del área de computación en la Facultad de Ingeniería. Tiene la distinción de cargo rango nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es autora de más de 35 publicaciones en revistas y conferencias internacionales, 3 capítulos de libros y 5 libros en el área de inteligencia artificial. Es miembro del directorio de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Ha sido editora e invitada en diferentes números especiales de revistas internacionales. Sus principales intereses de investigación son la inteligencia artificial aplicada a la salud y al modelado de usuarios, el modelado de usuarios y la ética de la inteligencia artificial. Bueno, para mí ha sido un gusto charlar con la doctora sobre el tema, entonces ella conduce y yo voy a agregar ahí algunos temas. Bienvenidos, bienvenida doctora y adelante. Muchas gracias, Enrique. Pues la verdad esta charla la hemos preparado entre los dos, Enrique y yo. Me encanta participar con ustedes porque creo que es muy, muy importante el hecho de que estemos haciendo equipo interdisciplinario. No hay manera de atacar un problema como este que no sea desde muchas disciplinas. Y bueno, vamos a platicar empezando con algunos... ¿Sí se ve o se ve mi cara ahí? No, sí se ve. Sí se ve, perfecto. Vamos a hablar de algunos ejemplos que nos pongan un poquito en contexto. Por ejemplo, ustedes saben que hay Wanda Muñoz, que es una persona pacifista que ha estado trabajando muchísimo en esta área en contra de las armas autónomas, me cedió esta diapositiva y me dijo que la podía usar porque ella ha trabajado mucho, por ejemplo, en todas estas sistemas de armas que pueden seleccionar y atacar objetivos sin control humano. Significativo, dice ahí, pero la verdad es que es ya con una gran autonomía, en el sentido en que pues están haciendo armas que pueden solitas definir a quién atacar y cuándo. Ella ha trabajado muchísimo en contra de estos. Tenemos, por ejemplo, también un dron MQ-9 Reaper que se utilizó y estaban muy ufanos, fue una gran noticia. Ahí está la fecha de las noticias, que se utilizó para matar a un personaje, un líder muy importante del terrorismo según los Estados Unidos, y estaban muy ufanos de que usaron este tipo de armas para acabar precisamente con esta persona, y son armas que, como decimos, no tienen la gran parte de la decisión la toman ya las máquinas. Después está esta famosa Neuralink de Elon Musk, que todo parece ser muy bueno. Si ustedes se fijan, todo promete ser muy bueno, porque dice, imagínate, Breakthrough Technology. Podemos implantar un chip para de alguna manera manipular ese cerebro y lograr curar o minimizar la ceguera, la deafness, parálisis, Parkinson, todas las cosas que vienen de una parálisis de algún tipo por un stroke, en fin, ¿no? Se oye bonito, dices, oye, qué padre, porque nosotros hemos tenido a lo mejor la desgracia de tener a alguien cercano con alguna de ese tipo de problemas,
y pues ya no tienen remedio, sino si te dicen, oye, te van a implantar un chip y te van a quitar la ceguera, oye, pues yo quiero el chip, ¿no? O sea, no le ves malo, al contrario, dices, qué padre que haya una tecnología. Pero desgraciadamente, pues, y es ahí donde quiero empezar, pues todo esto implica también riesgos éticos muy profundos que estamos viendo tanto ustedes como nosotros desde muchas frentes, ¿no? Desde muchas disciplinas estamos viendo que por bonito que parezcan muchas soluciones, pues implican problemas éticos muy profundos, ¿no? Entonces, con eso vamos a empezar. O sea, hay muchas cosas que pueden parecer muy buenas, como por ejemplo, aquí está específicamente este ejemplo, y son dos, me gusta porque son dos noticias, una hablando de las bondades y otra hablando de los peligros. Dice, la inteligencia artificial comienza a ser la primera barrera de selección personal. Ya está diciendo, va a ser un problema porque yo meto mis currículums y a mí ya no me va a seleccionar una persona, me va a seleccionar una máquina. Y por otro lado, pues sabemos la realidad. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad hay muchos sitios donde tú puedes subir currículums y hay miles y miles y miles de currículums. O sea, es imposible que una persona pueda estar revisando todos los currículums. Y entonces dicen, lanzan la plataforma que usa inteligencia artificial para contratar personal como una maravilla, ¿no? O sea, el gran talento se va a hacer con menos sesgo, se va a hacer incluyente, porque va a hacerlo una máquina, no va a tener prejuicios. O sea, lo venden como algo positivo. ¿Cuál es la realidad? Pues que tiene tanto luces como sombras cualquier tecnología. En este ejemplo de estas, me gusta mucho esta noticia porque vemos las dos caras muy claras en dos noticias, nada más desde dos enfoques diferentes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahí, no? ¿Qué se ha hecho y qué vamos a hacer con respecto a eso? Entonces, bueno, también está el de Google Assistant, ¿no? Que nos habla de la privacidad, pero que a la hora de la hora, pues también atenta con la privacidad, o sea que está muy complicado. Entonces, vamos a ver la agenda. Vamos a ver un poquito de los principios de inteligencia artificial para la ética de la IA, el papel de la ética en la inteligencia artificial, que aunque yo puedo tener un poco de idea sobre eso, por supuesto que dejo a Enrique que hable de este punto, y sobre todo con expertos, yo para que ando platicando algo que no sé. Luego, 5 principios para promover la dignidad humana y promover el bien social y las herramientas para un buen inteligencia artificial. Conclusiones, ¿no? Entonces, como decía Karen y Enrique originalmente, vamos a analizar básicamente dos documentos, unos de los cuales no sé si les dieron a leer los dos o nada más uno. ¿Sí les dieron a leer los dos? El de Harvard, sí. Al de Harvard. Lo que pasa es que ha habido un montonal de, pues, documentos, principios, herramientas, best practices, iniciativas, llamémosle así, para tratar de trabajar contra este problema. Y de todos esos documentos, me encanta este documento de Harvard, que si lo leyeron, lo resumen en 8 temas en que casi en todos lados de lo que ves se repite, ¿no? Estos 8 temas son privacidad, por ejemplo, mucha de la gente nada más está preocupada en la privacidad y en los sesgos, por ejemplo, pero no es lo único. La responsabilidad, pero me gusta más el término en inglés porque no es lo mismo que en español, tiene que ver un poco con el mal uso, tanto accidental como el sobreuso de la inteligencia artificial, el tener comportamientos no previstos. O sea, ¿quién va a ser responsable de esas cosas, no? Por ejemplo, ¿quién va a ser sobre todo responsable de las causas que haga un sistema? Luego tenemos la seguridad y la protección, que es realmente que un sistema sea robusto y que, por ejemplo, no atente contra la seguridad de las personas.
tenga transparencia y explicabilidad. Cada uno de estos puntos lo vamos a ir viendo con detenimiento, pero quería yo explicarlos rápidamente. La transparencia y explicabilidad tiene que ver con respecto a cómo vamos a traducir esto que hace una máquina para que lo entendamos los humanos y lo podamos juzgar o adoptar. La justicia y no discriminación tiene mucho que ver con los famosos sesgos. El control humano de la inteligencia artificial, que tiene que ver mucho con la autonomía, lo que platicábamos, por ejemplo, de las armas autónomas, y la responsabilidad profesional, que si ustedes ven nada más la palabra en español, casi quiere decir lo mismo, pero como les decía, no es lo mismo. Uno habla de quién va a ser responsable del sistema, o sea, por ejemplo, el típico ejemplo de que en un vehículo autónomo choca, ¿quién va a pagar el pato? ¿No? Eso es accountability. Y responsabilidad o responsibility que le dicen tiene que ver con el mal uso o con los cosas inesperadas de un sistema. Y finalmente, la promoción de valores humanos. Me encantó este programa porque si tú ves en todos estos gama de documentos, hay más de 300 o no sé, ya hay cientos de iniciativas de esto. Este documento que les dimos a leer revisa, como vieron, 36 de los más importantes. Ahí te explican por qué escogieron cada uno de ellos. Y la verdad es que casi en todos los que vemos, sí se habla de estos 8 pasos. Muchas veces lo que más están preocupados es la privacidad, los sesgos y la parte de la autonomía, ¿no? Eso es lo que más, pero hay muchas cosas atrás que no nada más son eso. Entonces, después de eso, pues creo que nos faltó por ahí el diagrama, ¿o no? Sí, sí nos faltó el diagrama. Creo que... ¿Se nos fue o lo pongo? No hay problema. Ah, está arriba el diagrama, en la anterior. Se me fue antes, ¿no? A lo mejor. Sí, creo que está en la de Este 3. quería yo enseñárselos. Gracias, Enrique. Fíjense que aquí es una representación gráfica de estos 36 documentos. Ustedes ya lo vieron, pero yo quería señalar algo para dar el preámbulo para lo que viene a decir ahorita Enrique. A mí me llama la atención que todo el mundo habla de estos temas, 8 temas que acabamos de platicar ahorita. Sin embargo, desgraciadamente, solo 5 adoptan algún parámetro de criterios de derechos humanos. Esto es algo crítico. Si tú te fijas en estas asterisquitos, o sea, estos que están por aquí, a ver si lo puedes pintar. No se puede pintar aquí. Pero bueno, si tú te ves en estas estrellitas un poco más, que son como estrellas de muchos picos, si tú te fijas, solo 5 de estos documentos se basan en estos derechos humanos. Y algunos, como la mitad, mencionan en algún momento alguna referencia de derechos humanos. O sea, de estos 36 que ellos revisaron, solo la mitad hablan de los derechos humanos y solo 5 se basan en algún framework que llaman ellos. Esto es preocupante desde mi punto de vista, y eso que yo soy ingeniera, ¿no? Y ahí es donde queremos platicar un poquito más de la ética, y es donde yo me acerco a ustedes porque decimos, pues es que esto no puede ser. ¿Cómo vamos a partir para juzgar algo si no tenemos claros los criterios? Y ahí es donde nos va a ayudar, que ustedes ya seguramente también tienen más parámetros que yo, pero nos va a ayudar Enrique, ¿no? Si quieres, yo le voy dando clic cuando me digas. ¿Sabes qué? Si quieres me dejas compartir porque hubo una última Ah, slide perfecto. que ya no logré integrar de introducción, entonces Sí, comparto. déjame quitar de Sí, compartir yo. A ver ahora cómo le hago para regresar. mm, creo que por ahí te va a salir el botón rojo de dejar de Ah, compartir. sí, ya lo encontré. Ah, perfecto. Listo. Muy bien, entonces comparto. Bien, creo que ahí ya.
Ya ven, ¿verdad? Perfecto. Bueno, gracias. Yo también he disfrutado mucho la conversación justamente para ir viendo estas perspectivas y quiero proponer al menos 3 maneras en que entendamos la ética. Aquí hay muchos especialistas, entonces no voy a entrar a detalles que por supuesto que conocen mucho más, pero son 3 y en parte son una provocación para que la ética se pueda aplicar. Los fines de esta exposición es una ética que se pueda aplicar a la realidad de manera inmediata o en mediano y largo plazo. Son 3 maneras. La primera manera de entender la ética la retomo de la tradición moralista escocesa, que es la ética como una disposición afectiva, intelectual y volitiva para comprender una perspectiva distinta, para comprender algo. Entonces, en este caso, lo vemos ejercitado ahorita en este diálogo, la disposición de un ingeniero para entender la perspectiva ética, la disposición de filósofos, que hay muchos de aquí que incluso se han metido a programar para entender pues la capacidad de crear este tipo de tecnologías, pero también la disposición de entender al productor y al consumidor en estas 2 partes, entender al responsable de crear la tecnología y a los afectados. Entonces, es una primera visión de lo que quiero poner como ética. La segunda, y es algo que he platicado mucho con la doctora Karen, es no solamente ver a la ética como una serie de normas que restringen los avances tecnológicos, que limitan la innovación, que ponen como límites eso, sino también que muestran los alcances. ¿Y por qué digo los alcances? Porque son herramientas, tecnologías que pueden mejorar la vida del hombre. Entonces, la ética también se trata de ver cómo esta capacidad humana de crear, de producir, puede ayudar al ser humano, ¿no? Y por último, esto me interesaba ponerlo, también entender la ética no otra vez como esta serie de reglas que restringen, sino como todo un ecosistema, y ahorita lo vamos a ver por qué, donde hay principios, criterios, responsables, porque si no se entiende como este ecosistema, de repente no sabemos cómo aplicar la norma en frío. De repente vamos a ver que se va a necesitar, por ejemplo, el acercamiento al poder, a la legislación, a alguien que la aplique, que tenga una fuerza institucional para ponerla en el mundo. Entonces, nada más era como una introducción y una provocación, sobre todo también para mis colegas y luego para la conversación. Bueno, compliance versus ethical by design. Creo que sí están viendo eso, ¿no? Bueno, lo que dijo ahorita Lourdes me pareció súper importante, que es cuántos de estos documentos que recogió el texto de Harvard, que agarra los documentos de los más importantes, no solamente por la manera en que están escritos, sino por las instituciones gubernamentales, empresas, organizaciones de la sociedad civil que tienen el liderazgo en inteligencia artificial en el mundo. Hablo desde que lo sacaron los principios de Google hasta la Unión Europea, la OCDE, etcétera. Pero hay algo interesante que dijo Lourdes, y es que solamente 5 de estos documentos de los 36, un 14%, dicen que que tienen un framework, un marco de derechos humanos. Entonces, si bien un 64% habla de derechos humanos y habla de estas legislaciones, solamente 5% la tienen desde el marco, desde abajo, para decirlo de una manera. Y entonces hay algo bien interesante que se platica mucho en la ética de la inteligencia artificial y en otras cosas, y aquí el abogado también nos podrá corregir, y es la diferencia entre el compliance, el cumplimiento de una norma de ética, y lo que llaman ethical by design, es decir, todo un proyecto creado con un fundamento en derechos humanos. Esto me pareció muy relevante porque muchos documentos tienen la ética metida como parches o como inyecciones externas. Y solamente parece que 5, entre ellos por aquí tenía, bueno, el Acuerdo de Toronto, y ahorita que los encuentre, European High Level Expert Groups Guidelines, bueno, varios documentos que sí lo tienen como desde el diseño, lo cual me pareció muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, a partir de esto, vamos a exponer una noción de ética que sea un ecosistema ético y no solamente unas normas que alguien trata de meter ya cuando su sistema está hecho. De todos modos, se agradece que hayan estas iniciativas porque es un paso adelante, pero sí hay una distancia entre lo que es ético desde el diseño y de lo que es que cumple nada más que cumple, para decirlo rápido. Entonces,
ethical by design, vamos a verlo como un ecosistema ético que tiene al menos fundamentos, criterios, contextos, medios, responsables y finalidad. Y voy a abordar un poco sobre esto para tampoco detenerme demasiado. Los fundamentos es, y algo que otra vez poco se toma en algunas corrientes éticas y en corrientes de legislaciones, que no se toma en cuenta a veces al ser humano como lo que es, un animal. ¿Por qué lo digo? Y aquí igual que está el abogado y que ya lo hemos platicado, por ejemplo, cuando tú firmas y dices que sí a los términos y condiciones de un contrato, cuando abres tu cuenta de Facebook, pues ahí hay una gran trampa. Y es que quién realmente se pone a leer y a entender todas las cláusulas que tiene ese contrato y puede entender a mediano y a largo plazo las repercusiones, las implicaciones de lo que está firmando. Esto es un ejemplo un poco tonto, pero nos muestra que mucho de la ética y del cumplimiento no toma al ser humano como lo que es, un ser que no es tan racional como quisiéramos. Ya sabemos que ese paradigma liberal, racional, en el que el ser humano siempre que toma una decisión maximiza sus beneficios y reduce sus riesgos o sus costos, que es la teoría de la elección racional, pues de hecho no es el caso o es muy poco. Y hoy tenemos la elección estadounidense tan cerrada también por este tipo por esta verdad que hay que saber. Entonces, partir de un ecosistema ético es entender realmente cómo opera el ser humano y por eso hoy está tan en boga la economía del comportamiento. Después, los criterios. Para los criterios, pues tenemos al menos dos grandes corrientes que se platican mucho en la ética, en ética en general, desde la psicología, la inteligencia artificial, y es por supuesto la tradición, por un lado, de Kant y la tradición utilitarista. Esto igual nada más puse aquí dos de las grandes frases como para entender que una es la ética del deber cuando hay un criterio absoluto, que es en el caso de Kant, y aquí pues el criterio absoluto es la dignidad humana. Vamos a ver que esto es a veces difícil ponerla en práctica porque como es un criterio absoluto, es difícil como la operación a partir de algo que no es negociable. Y luego está el utilitarismo, que es más bien una ética del cálculo, y se expresa en esto, la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas, que es una de las formulaciones como más populares, que si bien es distinto el utilitarismo temprano de un Hutcheson y el de Stuart Mill después, pues creo que esta frase puede explicar muy bien a qué se está refiriendo. Entonces, estos son criterios y vamos a ver que van a funcionar para evaluaciones éticas. Ya después vamos a tener el gusto de escuchar al ingeniero Edgar Ábalos, Edgar que anda por acá, que él está justo haciendo un trabajo en el que pone una evaluación ética dentro de un proceso. Entonces nos va a explicar cómo en un proceso se puede hacer un filtro ético de de algo que sea controvertido, ¿no? Muy bien. Después quiero hablarles de los contextos, que es algo que también menciona mucho el texto, sobre todo el de Harvard, que es que los principios se van a aplicar de manera distinta en distintos contextos, que es algo que ya se sabe, pero es interesante ver que en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, la privacidad es un tema muy distinto, la manera en que se toma en China, por, como sabemos, la cultura colectivista y la centralización de poder por el gobierno, o en Europa por simplemente la cultura individualista o que hace énfasis en la libertad individual y en la privacidad. Entonces, los mismos principios que pueden aparecer en el texto que igual viene ahí analizado en los principios del gobierno chino o de la Unión Europea, simplemente le ponen distinto énfasis en los principios por su cultura y por los demás. Entonces, siempre se tiene que tener aquí en cuenta el contexto en el ecosistema ético. Después, los medios. Aquí hay varios medios que se mencionaban para no solamente tener los criterios éticos que te van a permitir evaluar o los principios, sino también cómo los vas a poder aplicar. Entonces, se piensa desde reformas educativas que tendrían que venir, y así dice el texto, acompañada de la legislación, no solamente como limitaciones, sino también acompañada de, el ciudadano promedio tiene que tener
estas herramientas para poder deliberar. Aquí puse lo de la mayoría de edad ilustrada, como para que tuviera el criterio de discernir a la hora de firmar esos términos y condiciones. Luego las evaluaciones éticas, como lo que les digo que nos va a proponer el doctor Edgar Ábalos, que es muy interesante porque ya es poner en marcha un filtro ético para detener o quizá evaluar de varias maneras un proceso. Después legislaciones, que es el caso en el que la ética tiene que recurrir al derecho para tener fuerza institucional y pueda aplicarse al principio. Sabemos que la ética se puede ver primero como unas normas que no tanto que corrigen, pero que ayudan al comportamiento individual, que por supuesto vamos a ver que es fundamental desde el programador hasta el que usa la inteligencia artificial, hasta el mismo consumidor que se dé cuenta que en él está en la carga de la responsabilidad, pero también se necesita esa fuerza institucional, ya que somos, pues al final, animales humanos, para hacer restricciones a nivel gubernamental. Y, por supuesto, la cultura empresarial. Este término es bastante debatido, pero es simplemente que la ética esté inmersa en la cultura del intercambio económico y se premie a una empresa que es ética, por ejemplo, con consumidores con un alto nivel educativo, y el consumidor sea el que premia a una empresa al usarla o la castiga al quitarle, al dejar de comprar en esa empresa. Entonces, son varios medios en los que la ética puede estar instanciada y ya ocurriendo en los medios, perdón, en alguna realidad. Ahora, los responsables, déjenme ver, los responsables. Aquí en el documento habla de varios responsables dentro de la ética de la inteligencia artificial y por supuesto que se pone no solamente al diseñador, al programador y al que utiliza los algoritmos de inteligencia artificial, sino también, y esto es importante, al mismo consumidor. También hay una responsabilidad en el consumidor que a veces no se le, como que no se hace explícita. Y esto es básico para que también sepa el consumidor que si toma una decisión, pues va a tener consecuencias y no solamente tiene que esperar que el gobierno regule, y porque al final sabemos que una regulación del gobierno puede significar menor libertad individual, ¿no? Y después los afectados. En los afectados, déjenme ver que se me está yendo. Sí, los afectados, al menos hay tres que podemos ver de manera muy clara. Aquí ponen los stakeholders, que lo que sabemos no solamente son las personas que tienen como una inversión, esos más bien son los shareholders, sino todas las personas que alrededor del fenómeno de la inteligencia artificial están siendo afectados. Y hay veces, esto se ve claro en las empresas, por ejemplo, con el impacto ecológico. Si hay unas personas que viven al lado de tu empresa y tú estás tirando químicos al río, pues los stakeholders también son la gente que está siendo afectada por la contaminación de esa agua. Aquí entonces los afectados hay que ver quiénes son alrededor de todo el proceso de un proceso de inteligencia artificial. Por supuesto, los consumidores, que si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el documental Social Dilemma, pues se ve muy claro cómo el consumidor está siendo directamente afectado y en buena medida ni siquiera tiene tanta conciencia de ello. Y bueno, el medio ambiente, que también hay un movimiento de inteligencia artificial que dice que debería ser no solamente ethical by design, sino además que sea ambientalmente diseñado desde el principio, ¿no? Y bueno, y la finalidad, que sería primero, y eso sería lo principal, el respeto a los derechos humanos, luego la generación de valor social, esta idea de ética como no solo el límite, sino el alcance de cómo esto puede mejorar la vida de las personas, y por supuesto también el beneficio económico, cómo anticipo, evito y minimizo, esto es algo que también le tomé a la doctora Lourdes, los errores y los costos. Entonces, siempre que uno platica con un ingeniero, también siempre le pone como, ¿qué vas a ganar tú? Porque es bien importante, porque si esto no es sostenible, pues es bien difícil que se pueda poner sobre la mesa. Y bueno, es una pequeña introducción que quería proponerles, les digo, en parte
aquí ya son expertos en la parte ética y de los criterios, entonces no me detengo mucho en eso, sino más bien en la provocación de cómo vamos a hacer que esos criterios éticos se apliquen en la realidad. Muy bien. Continúo. ¿Qué hacemos? Sí, ¿quieres que yo le cambie? Sí, está bien. Perfecto. Me encanta esta parte que acaba de decir Enrique, porque vemos que no es, a ver, como primera, yo como ingeniero, aparte, no solo voy a tener que cumplir lo legal, o sea, lo mínimo es que no estés haciendo algo ilegal, que podemos empezar desde ahí. Yo puedo utilizar la inteligencia artificial para propósitos ilegales, ¿no? Fácilmente, sino que tenemos que pensar en un diseño ético desde el inicio, como él promueve. Entonces, voy a tomar otro artículo que me encantó, que es el de Floridi, que está aquí la cita, que él habla de lo mismo. Si quieres poner los otros, Enrique, habla de los mismos 8, pero los habla desde el otro punto de vista. O sea, si tú te fijas, él habla de la parte de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad. Él dice, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Nosotros tenemos que buscar esto para poder promover la dignidad humana y procurar el bien social. Él tiene ¿cómo se llama? Una iniciativa que se llama AI for People, o sea, AI 4 People, ¿no? En el que está tratando de hacer eso, buscar promover la dignidad humana y promover el bien social, como decía bien Enrique, que es nuestra finalidad. Y entonces yo lo que voy a tratar de hacer es trabajar estas dos partes. Cómo vamos a buscar la beneficencia y cómo esta beneficencia se está relacionando con estos 8 principios de los que habla, que son muy importantes, el documento de Harvard. Y entonces vamos a hacer, si quieres dale, Enrique, vamos a hacer esa cruza entre los dos. Vamos a empezar entonces en la beneficencia. La beneficencia se va a relacionar con promover el bienestar social y preservar la dignidad humana y sustentabilidad. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso implica respeto a la dignidad humana, libertad del individuo, por ejemplo, en el caso de la privacidad, que tú puedas decir que no quieres cierta cosa o que estos son tus datos, ¿no? A la hora poder decir, ¿sabes qué? Que ya no quiero estarlos compartiendo, en fin, el famoso derecho a poder saber cuál es tu libertad. El respeto a la democracia, justicia y legalidad, la igualdad y no discriminación, solidaridad y derechos individuales. Como ves, muchas cosas se interrelacionan. O sea, es muy difícil separarlas porque el problema es que ahí habla un poquito del bienestar de las criaturas sensibles. No solo siempre se prioriza a la humanidad, ¿no? O sea, también se habla un poquito de de que sea sostenible, de que sea sustentable, etcétera, ¿no? No nada más hablando del bienestar humano. Pero bueno, por supuesto, debemos empezar a priorizar la parte de la humanidad, ¿no? Este cuadrito gris que va a estar apareciendo siempre en cada uno de ellos nos va a explicar qué porcentaje, como lo vieron en el documento, qué porcentaje de los 36 documentos hablan de estos principios. Y entonces hablamos entonces de promover la dignidad humana. Por ejemplo, si quieres darle al siguiente, tenemos un ejemplo. La doctora Dina Machubi es una doctora que ha estado trabajando siempre, hizo una iniciativa de AI for Fairness o no sé qué, que lo que está tratando también es trabajar la ciencia de datos para bien del hombre. Y ella, por ejemplo, se fue a unas granjas de pollos en Tanzania y estuvo trabajando mucho tiempo para lograr diagnosticar las enfermedades en los pollos, no solo para el bien de las personas, sino también para el bien de la granja en general, ¿no? Entonces, ella es una persona que de la organización de Women in Data Science,
en el mundo desarrollado, para el desarrollo, que la verdad ha estado trabajando este tipo de principios que nos dan un muy buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial se puede usar para el bien, no solo de las criaturas sensibles, por decirlo así, sino también para el hombre, ¿no? Siguiente. Después tenemos la no maleficencia. Esta habla y se relaciona directamente con la privacidad y la seguridad. Fíjate que son dos cosas diferentes. Nosotros ya hemos hablado de la privacidad en el sentido en que ya lo hemos hablado muchas veces, como pues ahorita todos nuestros datos están expuestos, todo puede atentar contra nuestra privacidad, tenemos que tener mucho cuidado en cómo prestamos nuestros datos, etcétera. Pero también es sacar estas alertas y cuidados contra potenciales consecuencias negativas, ¿no? No solo que sea robusto, robusto significa para nosotros el que un sistema funcione bien y no tenga errores, porque la verdad es que ningún error es 100% seguro, nada es 100% seguro en esta vida, ni un coche, ni un nada, ¿no? O sea, toda máquina o todo sistema, pues tiene ahí un punto uno, no sé cuántos de probabilidad de error. Pero bueno, hay que tratar que esto sea lo mínimo posible, que de verdad los que están haciendo el diseño, pues traten de que no tengamos estas potenciales consecuencias negativas. Y también hablamos del cuidado de las capacidades, que es lo que hablamos ahorita. ¿Qué tantas capacidades le vamos a dar al sistema? O sea, ¿hasta dónde un sistema ya no debe de tener la decisión de ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? Por ejemplo, este se ve muy claramente, cuando involucra dinero o involucra la salud, por ejemplo, directa de lo humano, o un juicio de una persona, que estamos jugando con la vida de una persona, o las armas humanas, que son las vidas directamente, ¿no? O sea, hay ciertos casos que tenemos que cuidar mucho las capacidades que le estamos dando a las personas, a las máquinas, porque esas capacidades deben seguir radicando siempre en las personas, ¿no? Entonces, habla entonces del mal uso, por ejemplo, si quieres darle al siguiente, Enrique, del mal uso y del abuso, o sea, no solo el que a priori estás tratando de hacer mal, que sería el abuso, de un mal accidental y un mal deliberado, ¿no? O sea, como decíamos, o sea, yo deliberadamente, pues quiero buscar robar. Bueno, pues estás haciendo un mal uso, un abuso de tus capacidades como de la IA, ¿no? O sea, no está bien. Y si estás dejando decisiones que no debes, pues también está mal. Seguimos. Aquí está nada más para que vean qué tanto son los porcentajes. Ustedes ya los han de haber visto en el documento. Si quieres lo pasamos más o menos rápido. Pero en resumen, como decíamos, siempre hay riesgo. Hay sistemas que son muy delicados. Hay sistemas que nosotros debemos, todos los que hacemos un diseño, como ahorita, por ejemplo, ¿por qué están parados los vehículos autónomos? Pues porque todavía nadie sabe bien a bien cómo hacerle para que funcionen, ¿no? O sea, están parados porque la tecnología ya avanzó lo suficiente como para que los vehículos autónomos estén de aquí para allá. Existen los drones, ya los están usando para las armas, pero es complicado ponerlos a disposición de todas las personas porque sabemos que hay muchos riesgos involucrados en eso. En la salud, por ejemplo, pues es una razón de no adopción muy fuerte. O sea, si sabemos que hay un riesgo de mal diagnóstico, pues no podemos tomar o sea, la última decisión tiene que ser del doctor. Puede ser nosotros resaltamos mucho, es un sistema de soporte de las tomas de decisión, pero no es un sistema para la toma de decisión, que es muy diferente, ¿no? Hay que tener siempre mucho esto en cuenta. Seguimos. Esto está muy, muy relacionado con la autonomía, o sea, como decíamos, el poder del hombre para decidir. Debe haber un balance entre el poder de decisión que se cede a las máquinas y se debe preservar la autonomía del hombre, restringir la autonomía
de la inteligencia artificial y en última instancia, pues también no solo se trata qué tanto estamos cediendo voluntariamente del poder de decisión a las máquinas en un contexto, sino estar muy cuidadosos de ese balance y qué poder nos vamos a quedar siempre. Eso es lo que yo creo que es bien importante al final, ¿no? O sea, tenemos los ejemplos, por ejemplo, de medicina que les decía, de que toma decisiones. Tengo una señora que conozco con la que he estado últimamente cercana, que es una experta en toma de decisiones para medicina. Ella estaba trabajando en COVID, muy cercana. Bueno, ¿qué tanto? Ella es de Cambridge. Fíjate, ¿qué tan buena será que sus sistemas estaban apoyando? ¿Quién dejaban entrar con COVID a los hospitales y quién no? ¿Quién pasaban a cuidados intensivos y quién no? ¿Quién ya no iba a tener remedio? ¿Cómo iban a predecir cómo iban a estar las camas? ¿Qué toma de decisiones iban a tener los gobiernos? Ella estuvo haciendo sistemas para todo eso. Revisó los datos de 170 países y aplicó sistemas para todo eso. Y ella es una defensora, se llama Micaela van der Schaaf, es una defensora 1000 que sus sistemas son de soporte para ayuda de decisiones. Y la verdad es que imagínate en un contexto de la pandemia en la cual los médicos estaban desbordados. Nadie quiere tener la responsabilidad de esas tomas de decisiones. Muchas veces había ayudantitos ahí y no sabían ni siquiera con qué criterio tomar. Bueno, pues sus sistemas estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Está muy bien, son una ayuda muy importante, pero tenemos que tener muy bien ese balance entre el poder de decisión de las máquinas y de las personas, ¿no? O sea, como te digo, ya está siendo una realidad. Tú puedes buscar Van der Schaaf en Google y vas a ver todo lo que ella está haciendo, específico, para muchas cosas, pero específicamente para el COVID en este caso. O sea, hay que hacer, como decía Enrique, hay que tomar en cuenta la ética desde el diseño para este tipo de cosas. Seguimos, Enrique. Está, como decíamos, los ejemplos, así como el de expuse de Van der Schaaf, de los vehículos autónomos, que es un problema también porque, pues finalmente, ¿quién va a ser responsable en un momento dado, como decíamos, de alguna cosa, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, una de las cosas que dicen es que aunque sea autónomo el vehículo, pues debe de haber un conductor, ¿no? ¿Por qué? Pues para que finalmente el conductor pueda tomar una decisión en un momento dado, ¿no? Y bueno, las armas autónomas que ya sabemos que tienen este problema, ¿no? Seguimos. Vamos a hablar de la justicia. Esta está relacionada con promover la prosperidad para todos y preservar la solidaridad. Entonces, este sí está muy claro y mucha gente habla de él por los sesgos, porque está de moda, ¿no? Todo tipo de discriminación, de blancos, de negros, de amarillos, de homosexuales, de mujeres, ¿no? La verdad es que ahí sí, como está un poco también de moda todos estos temas, pues hay mucha gente que está buscando eliminar todo tipo de discriminación. Se habla muchísimo de evitar sesgos en los algoritmos y en las bases de datos, porque además los sesgos los podemos encontrar en muchos lados del ciclo del desarrollo de un sistema. Y finalmente lo que vamos a tratar es de buscar justicia, equidad y solidaridad. Por ejemplo, simplemente el hecho de que pueda haber bases de datos. El otro día vi un ejemplo. ¿Quién dio ese ejemplo? Decían, a la hora de hacer las pruebas de vehículos con dummies de choque, o sea, hacen pruebas de choque en diferentes ejemplos y usan maniquís de hombres y de niños, pero no de mujeres, por ejemplo. Ah, sí, ya me acuerdo en un contexto de mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Se ha comprobado que las mujeres tienen el 70% más de probabilidad de morir en el mismo asiento que un hombre, porque no se tomaron en cuenta sus especificaciones a la hora de hacer el diseño. De las bolsas de aire,
de no sé qué, de no sé qué. Entonces, es un ejemplo sencillo, pero que tú dices, es verdad, tenemos que tomar todo en cuenta, pero bueno, pues es muy complicado, pues sí, pero bueno, hay que estar vigilantes de estos puntos finos, ¿no? ¿Qué más? También tenemos que traer, no, un poquito antes, todavía no acababa en el anterior. Hay que tratar de prevenir, crear nuevos daños, que eso también tiene que ver con lo de Neuralinks que vimos ahí, ¿no? O sea, Neuralinks suena muy bonito, pero como decíamos, pues también te puede manipular grueso, ¿no? O puedes tener en problemas éticos mucho más graves. Imagínate que tienes un chip en la cabeza que puede controlar cosas de tu mente, ¿no? Para bien o para mal. Ahorita que estamos viendo las elecciones norteamericanas, ¿no? O sea, algo tan, bueno, que ya lo vemos la manipulación en las redes sociales, pero digo, eso es una manipulación más directa, ¿estás de acuerdo? O sea, casi que es de ciencia ficción lo que estamos hablando. Pero a eso se refiere, prevenir, crear nuevos daños. O sea, hay daños que no había anteriormente por la tecnología y que ahora están surgiendo, que pues hay que estar muy atentos que no puedan suceder, ¿no? Ahora sí ya. Muchas gracias, Enrique. Está, por ejemplo, la parte positiva, que es Speaklist, que es una app que te ayuda para personas con discapacidad. Como dicen, esta persona te permite, que tiene problemas auditivos, pues es una cosa que te permite estar trabajando y entonces él interpreta y tú ya con ese puedes andar. Una persona que tiene una disabilidad auditiva puede con esa app estar interactuando con otra persona tranquilamente. Pues eso está padrísimo, ¿no? Ese es un ejemplo bueno de cómo hacer y ayudar a que haya igualdad, ¿no? Por ejemplo. Seguimos. Luego hablamos, ¿cómo andamos de tiempo? De la explicabilidad. Esto tiene que ver con la transparencia, interpretabilidad, confianza y responsabilidad. A lo mejor para ustedes se les hace lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Hablamos de muchas cosas en esto. Voy a empezar por lo que le llamamos responsabilidad, o que es accountability. Accountability tiene que ver que tenemos que poder saber cómo funciona un sistema. Tenemos que poder saber quién es responsable de él, de cada pedazo, de cada parte. Y eso tiene que ver con la transparencia también. Como les digo, está todo interrelacionado. Pero mucho tiene que ver quién va a ser responsable de ese sistema, de las consecuencias de ese sistema, de lo que esté pasando con ese sistema. ¿Cómo vamos a poder explicar cómo se tomaron las decisiones? Que tiene que ver con los famosos, yo no sé si no nos ha escuchado, la gente de la comunidad de inteligencia artificial, para nosotros es pan de cada día hablar de los modelos black box y white box. Si no saben qué es eso, es que hay modelos que están muy de moda, como los han de haber escuchado en las redes, las deep learning, ¿no? Las redes profundas, que son procesos que generan modelos muy precisos, pero el problema es que no puedes identificar claramente por qué se tomó una decisión. Si hablamos de unos sistemas basados en reglas, ustedes conocen sus sistemas basados en reglas, que tiene, como hicimos la vez pasada, basados en lógica, pues tú claramente puedes ir viendo cómo se fueron dando las decisiones. Pero si estamos hablando de modelos que son, nadie sabe por qué la tomó la decisión, pues para empezar no van a servir porque los médicos, por ejemplo, o los de las finanzas o los de lo que sea, no los van a adoptar tan fácilmente. Entonces, eso estamos hablando a nivel modelo, pero también podemos hablar a nivel instancia. Aunque sepamos entender cómo está hecho el modelo y que, por ejemplo, está pegando mucho la edad y el que tenga tabaquismo y el que tenga alta presión, no sé qué, para el COVID, a esta persona en particular, ¿por qué estás decidiendo que se meta a cuidados intensivos? ¿O por qué estás decidiendo que no la metas? ¿Sí? Tiene que haber esa posibilidad de entender por qué está pasando las cosas para que podamos adoptar más fácilmente los sistemas y que además pues sean más confiables para todo el mundo. Es lo que le llaman
trustworthy, ¿no? O sea, inteligencia artificial trustworthy, o sea, confiable. Entonces, no tenemos una solución para todo. Entonces, tenemos que ir viendo poco a poco cómo funcionar. O sea, como decíamos, explicar cómo funciona, decir quién es el responsable, interpretabilidad a varios niveles. Interpretabilidad a nivel del modelo, interpretabilidad a nivel de la persona y interpretabilidad a nivel de usuario. Ahí, por ejemplo, tiene que ver también con la privacidad, en el sentido de que un usuario tiene que poder entender qué está pasando con ese sistema, que a veces no tenemos ni idea, simplemente le das clic, chao, ¿no? No está pasando nada. Muy bien, seguimos. Entender cómo se toman las decisiones, en resumen. Y ahí están los ¿cómo se llama? Porcentajes. ¿Por qué son importantes? Porque fíjense, hay algunas que son el 72%, el 78% como explainability y transparency. Sin embargo, la parte de accountability, responsabilidad, ¿quién va a ser el responsable? Ah, bueno, eso sí, ya no tantos, ¿no? O sea, hay mucha gente que habla de lo que hablan todo el mundo, de los sesgos, de lo de black box y no black box, pero ya lo de que a ver como que quién va a ser el responsable, pues ya no tan fácil, ¿no? Ya no todo el mundo le entra. Seguimos, por favor. Esta diapositiva es de lo que les platicaba de Micaela van der Schaar, que está trabajando en esto del COVID, y ella habla de que tiene que estar interpretable y explicable desde el punto de vista del médico, del investigador y del paciente, ¿no? Seguimos. Y ella eso le mete en sus desarrollos. Muy bien. Yo me imagino que termino y ya después hacemos preguntas, pero voy a hacer otro pedacito. Ya voy a hablar desde el punto de vista de ingeniero, qué herramientas hay para, como decía Enrique, hacer éticas desde el diseño para nosotros. O sea, no solo es, yo creo que lo primero que nada es lo que él dijo. O sea, si no sabemos de dónde partir, qué queremos, de qué criterios vamos a usar, en qué contexto, con qué finalidad, ¿sabes qué? Pues cómo le empezamos a averiguar. Pero bueno, suponiendo, que ya sería mucho suponer, que ya entendimos esto que acaba de decir Enrique, ¿qué herramientas tenemos para trabajar el diseño? O sea, una vez que ya te estás enfrentando al desarrollo, para ayudarte a desarrollar de una manera, como decía Enrique, para hacer un desarrollo ético desde el inicio. Bueno, por ejemplo, Google y Microsoft, ahí tienen sus famosos toolkits, ¿no? En donde son un poquito sus best practices, best wishes, de cómo podemos hacer. Digo, ya vamos de gane. De alguna manera yo sé que muchos hacen por taparle el ojo al macho, dirían en mi pueblo, ¿no? O sea, nada más para que digan, bueno, pues ya hicimos algo. Pero bueno, por lo menos ya están preocupados en hacer herramientas, en hacer poner documentos que te digan cuáles serían las mejores prácticas a seguir para poder hacer mejor tu diseño. Seguimos. Otro que me gusta más, por ejemplo, este What If Tool. Este What If Tool, por ejemplo, lo que hace es que tú puedes tomar tus datos, meter tus datos y revisar si esos datos tienen sesgos o no. Ahí mismo te va saliendo, revisar de esos datos, cómo está, sobre todo ahí dice, fíjate, tú le puedes meter, puedes trabajar desde Jupyter, o sea, desde Python, desde la nube con notebooks, y puedes analizar tus modelos de clasificación y regresión, si están, qué tipo de sesgos están teniendo. Y eso pues ya es una ganancia, porque hay veces que son tantos datos que tú difícilmente vas a poder contar cuántas mujeres y cuántos hombres hay, cuántos negros, cuántos blancos, cuántos de 8 años, cuántos de 10, no, o sea, está muy complicado hacerlo desde la manera estadística, que podría ser otra manera, ¿no? Casi que a manita. En cambio, estas herramientas ya te ayudan para hacerlo de manera inmediata y sobre todo con Big Data, que es lo más importante, porque eso no lo vas a poder hacer tan fácil. Y también está el famoso Fairlearn,
que es el que de Microsoft, el equivalente que te permite en teoría también hacer modelos más justos. Fíjate cómo estos dos están enfocados sobre todo en los sesgos, en las discriminaciones, ¿sale? Seguimos. Luego tenemos unas herramientas que van hacia la explicabilidad. Nosotros hemos estado utilizando algunas. Una es, por ejemplo, Lime y otro SHAP, que son herramientas que te dicen a nivel modelo, o sea, a través de un modelo que le llaman de black box, te lo desglosa y te dice un poquito cuáles son las más importantes variables que utilizó para esta decisión y te va dando un poquito de entendimiento, lo que llamamos nosotros interpretabilidad a nivel modelo, de cómo se están tomando las decisiones y no solo eso, tú le puedes meter una instancia en particular y te desglosa cómo impactaron esas variables en esa decisión. Entonces yo creo que esto ya te ayuda mucho. Es un poco, todavía no es tan práctico utilizarlo de manera pues profesional en muchas cosas, pero sí son herramientas que te pueden ir ayudando a identificar cómo van impactando cada una de las características y te dan un poquito más de interpretabilidad de las razones por las cuales se están tomando ciertas decisiones con los modelos, ¿no? ¿Seguimos? Está otro que es el de iFairness 360 ¿cómo se llama? De IBM, como te digo, todo el mundo como que está tratando de hacer algo, ¿no? Que también hace su toolkit, pero también está muy enfocado básicamente a buscar sesgos, ¿no? Al fairness que le llaman. Entonces dice que tiene visualizaciones o dashboard que te dice qué tan sesgado está siendo alguno de tus modelos, ¿no? En particular. Pues ya son, la verdad es que son muy buenas herramientas. Parece que no, pero sí te pueden ayudar como, no, valdría la pena hacer un revisado general. Creo que es la última de herramientas, pero quería yo hablar de una más. Una más sería, por ejemplo, no la puse porque todavía no está madura, pero por ejemplo la IEEE está sacando algo así como una certificación que ya he hablado de ella, de ética. Entonces él dice, vamos a hacer, así como hay la norma ISO, quién sabe cuál, quién sabe cuál, quién sabe cuál, para la sustentabilidad, la norma ISO para no sé qué otra cosa, vamos a hacer un certificado de IEEE que tenga unos ciertos puntos que vamos a rectificar, así como cuando tú haces un control de calidad de algo, o nosotros ahorita en ABET tenemos que mostrar evidencias de que hicimos ciertos puntos, bueno, pues así también la IEEE dice que va a sacar un certificado para hacer esa ética con respecto a la robótica y a los sistemas inteligentes. ¿En qué se basa? En algunos de los principios que hemos hablado. ¿En cuáles crees? Fairness, responsibility y otro, no me acuerdo cuál. Privacidad, por supuesto, que no son como que los más, todo el mundo está preocupado. Pero mira, yo creo que todas estas iniciativas, aunque son imperfectas, pues son buenas, ¿no? Porque todas abonan a tratar de hacer lo que dijo Enrique, ¿no? Un diseño ético desde el inicio. Entonces, seguimos. ¿Qué tengo tenemos como conclusiones? Bueno, aquí revisamos 36, déjame ver cómo andamos de tiempo. Aquí revisamos 36 documentos, pero como sabes hay cientos de documentos y aunque no hay convergencia sabemos que muchas de las iniciativas ya tienen coincidencias y de una u de otra manera caen en estos 8 principios que acabamos de platicar. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo que también platicábamos Enrique y yo, tenemos que ver cómo articular esos principios en realidades de desarrollo, ¿no? Desde el inicio. Y para ello, pues necesitamos estudiar también muchas disciplinas. Hacen falta estudios para descubrir nuevos temas que hay que tomar en cuenta, porque desgraciadamente, pues la tecnología va muy rápido y a veces van saliendo los avances con tal rapidez
que nos va ganando y ni siquiera puedes ir previendo. Yo creo que ahí la parte utilitaria está muy complicada porque ¿cómo vas a, digo, yo no sé de ética, pero sé que nunca está fácil prever qué va a pasar con nada, ¿no? O sea, yo lo único que sé es que está muy complicado y definir si yo le digo, no sé, le miento a la mamá, no sé quién, no sé qué va a pasar con ello, ¿no? O sea, no sé qué consecuencias va a tener eso. Es muy difícil decir qué va a pasar. Bueno, pues por lo menos hay que estar alerta y tratar de ver qué cosas vamos, ahora sí que qué cosas vamos a tener que estar alertas, ¿no? ¿Qué cosas vamos a tener que estar buscando? Y por supuesto, unir esfuerzos, ¿no? Unir esfuerzos en la academia y me encanta estos seminarios de Karen porque la verdad son el mejor ejemplo de ello. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Creo que yo estoy muy contenta trabajando con ustedes y creo que vamos a seguir haciendo muchas cosas muy padres. Y creo que es la única manera en que podemos progresar y mejorar. Y no solo a eso, sino unir esfuerzos con el gobierno, unir esfuerzos con las empresas. Y ya en otro día, si quieren, platicamos, porque ya hay muchas iniciativas de eso, como la de AI 2030 de C-Minds, en fin, ¿no? En fin, pues terminamos. Y nada más la última, Enrique. Yo creo que finalmente tenemos que participar todos desde donde estemos, involucrarnos, ya sea abogados, filósofos, nosotros como diseñadores, todos en nuestras trincheras y hacer conciencia de estos temas para que entre todos podamos ayudar a que de verdad sea un diseño ético, como decía Enrique. Pues muchas gracias. Ahí está el famoso Spider-Man que dice, con gran capacidades hacen gran responsabilidad. Esta es una cosa que todo el mundo pone, ¿no? Sí, es cierto. El En Spider-Man. fin. Pues muchas gracias, Lourdes. Muy interesante la plática y el documento que nos dejaron a leer, ¿no? Pues un montón de problemas que hay que enfrentar, como dices, entre todos. Así que, pues ahora, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, si tenga alguna pregunta. A ver, José Martín. Hola, buenas noches, muchas gracias. Pues como de verdad que como con todas las participaciones del seminario he aprendido montonales de cosas nuevas e interesantes y primero quería agradecer, estuvo sumamente interesante no solo la presentación, sino también la lectura que nos compartieron. Yo quisiera hacer solo un comentario y cuatro preguntas. Son preguntas más bien como para conocer qué piensan ustedes que están trabajando esto, ¿no? El primer comentario que me parece muy interesante, lo que había comentado, una de las últimas cosas que comentó la doctora Lourdes, ¿no? Que decía que, bueno, no sabemos con exactitud qué es lo que va a pasar, ¿no? Y eso me pareció muy interesante porque bueno, parece que cuando una tecnología se libera se producen efectos colaterales que a veces no habíamos previsto, ¿no? Y creo que en el Exacto. caso del cómputo es muy claro, ¿no? Por ejemplo, eh, en los 80 se libera la memoria, en los 90 el procesamiento y en los 2000 es la comunicación, ¿no? Pero no sabíamos que con eso a lo mejor iban a venir, por ejemplo, cosas como la falta de atención, o la flojera o los crímenes de odio en Internet, ¿no? O el discurso de odio, ¿no? Entonces eso, por eso me parece muy interesante lo que están aquí proponiendo. Entonces mis preguntas son cuatro y son un poco para saber qué piensan y también para ver si nos pueden dar algunas otras referencias para buscar más sobre estos temas. La primera es si hay discusiones o trabajos similares sobre esta idea de ethical by design en otras áreas que son también problemáticas como la nanotecnología o la manipulación genética, etcétera. O sea, mi pregunta es si este concepto de ethical by design también está
extendido a otras áreas de la tecnología que también son problemáticas. Esa es una pregunta. No sé si quieran que haga las 4 y ya me callo, o vamos, creo que a lo mejor si digo las 4 y me callo sería mejor. La segunda es, por ejemplo, me estaba acordando que hace tiempo, creo que incluso la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial pasó el comunicado para firmar en contra del proyecto Maven, ¿no? Eso creo que fue en 2018, y que es un comunicado que estuvo firmado también por gente de Google, me parece, que es este proyecto para mejorar los algoritmos de identificación de personas, para tratar de que los drones funcionen mejor y este tipo de cosas, ¿no? Y me parece que Google y el Pentágono supuestamente lo estaban trabajando. O no sé qué tanto de eso sea verdad, pero mi pregunta es, suponiendo que hubiera proyectos como estos, y que yo no estoy tan seguro de si son éticos o no, pues, pero suponiendo que sabemos que Google, por ejemplo, está participando en este tipo de proyectos que pueden ser, digamos, por lo menos éticamente problemáticos, podríamos hablar de una contraparte al ethical by design, que se pudiera llamar como ethical by choice. O sea, por ejemplo, que nosotros decidamos o no, como decía, me parece que el maestro Enrique, ¿no? Que nosotros decidamos o no consumir productos de esas compañías, ¿no? Porque a lo mejor no basta confirmar el documento, ¿no? A lo mejor también tendríamos que restringir nuestros consumos de Google. No sé bueno, esa es una pregunta, si ustedes pensarían que una idea de ethical by choice podría ser una contraparte para unir esfuerzos. La tercera pregunta es tal vez muy simplona, pero también me gustaría saber qué opinan ustedes sobre, sobre el uso de la narrativa para generar controversia y aproximación a esta idea de ethical by design, ¿no? Estoy pensando particularmente en la narrativa como la que ha desarrollado Black Mirror, que a mí en particular hay capítulos de Black Mirror que me ponen mucho a pensar sobre el uso, por ejemplo, de la computación de los, no recuerdo cómo le llaman, wearable, como que Sí, se visten, ¿no? Ajá. vestibles. Ajá, ¿no? Esos, y bueno, y hay como varios usos de tecnologías ahí que ponen a pensar sobre potenciales conflictos. Entonces, la pregunta es si ustedes creen que este tipo de narrativa contribuye a generar este tipo de discusión, o si lo estamos viendo simplemente como un caso más de ficción y que no le prestamos tanta atención, o si deberíamos darle más peso a esa narrativa. Y ya la última pregunta es, cuando al final en las conclusiones hablan de unir esfuerzos, bueno, ya el maestro ya había comentado, bueno, comentaron algunos al final. Mi pregunta es si ustedes han pensado en algunos esfuerzos muy concretos, como que nos den luz de por dónde están ustedes pensando pues para seguir pensando en este tipo de esfuerzos, ¿no? O sea, no sé si nos pudieran puntualizar tal vez 2 o 3 líneas de acción política muy concretas que ustedes consideren como relevantes para esta unión de esfuerzos ante este problema. Muchas gracias. Buenísimo. Adelante, doctora. Pues yo creo que si quieres la primera tú, la de las ethical design en otros campos. Bien. Bueno, fue una discusión que tuve con uno de los directores del Centro Dalai Lama, más bien de ética del Centro Dalai Lama del MIT, que justo hacíamos esa distinción entre el compliance y el ethical by design. Javier Prieto se llama. Y bueno, es simplemente como para tener la diferencia. Eh, la primera pregunta, esto de qué va a pasar, que es muy interesante, que no sabemos. Hay una cuestión muy interesante de la reflexión sobre la tecnología o la técnica, y es que en buena parte de la historia de la humanidad, la reflexión venía después de la tecnología. Es decir, tú hacías algo casi por intuición, por un desarrollo paulatino, y luego ya veías qué consecuencias tenían en la vida de las personas, etc. Pero hoy parece que tenemos la posibilidad de que sea al revés.
porque si bien no podemos predecir, como bien dijo la doctora, en muchas cosas, sí a la hora de escribir el código de ese coche artificial, coche autónomo, sí puedes poner los criterios por los que va a tomar una decisión. Entonces parece que hoy la reflexión está antes, en muchos casos, del desarrollo tecnológico. Entonces nada más era esa pregunta. Voy a decir rápido los comentarios que tengo con los demás, y aprovechando que ya tengo la palabra, sobre la narrativa, y esto es algo que me interesa mucho me digo también storytelling. Hoy nos hemos dado cuenta, y se ve claro en las elecciones, que el ciudadano promedio no puede contener tantos datos duros aislados. Es decir, yo no sé qué hacer con tanta información. Entonces, ¿qué es lo que funciona para el ciudadano promedio? Funcionan las narrativas, funcionan las historias que me generan placer y dolor y que me cuentan algo con un arco narrativo, pensando en Aristóteles, ¿no? Inicio, conflicto y solución. Entonces, claro, al menos desde mi perspectiva, es la manera correcta de abordarlo de manera política. Ya de manera especializada, pues no, porque para hacer narrativas luego tienes que caricaturizar mucho los problemas. Y por último, una línea de acción, por ejemplo, ya participa la doctora en ella y también hemos tenido la cercanía con Ana Victoria, que es C-Minds, que se ha movido, es una organización en México que lleva uno de los liderazgos de inteligencia artificial y lo que hace es conectar. Entonces, se dedica en buena medida a hacer networking, vamos a decirlo así. Entonces, en un momento nos invitaron a la doctora y a mí a checar el documento de la UNESCO, uno de los párrafos, simplemente para ver cómo estaba redactado. Entonces, lo que hacen es networking, jalan a gente de las universidades, jalan a gente del gobierno de inteligencia artificial de Jalisco, que estaba ahí. Y entonces, en esa interacción, yo ya conozco a estas personas que tienen el liderazgo y empezamos a hacer pues trabajos en conjunto. Eso es lo que yo diría de primera pasada sobre esto. Muy bien. Pues mira, fíjate que es muy interesante lo que dices, ¿no? Realmente, bueno, con respecto al de ética by design ya te contestó Enrique, pero yo quería hablar un poquito de ethical by choice. Finalmente, todos elegimos ser éticos o no, cada día. Ustedes lo saben mejor que yo. Y las empresas deciden también. No sé si supieron también de este escándalo que hubo de Google, que por ejemplo, Google decidió dijo, lanza la noticia de que va a hacer ¿cómo se llama? Su consejo consultivo de ética para que todos los desarrollos que va a sacar tengan que ser aprobados con su consejo consultivo. Perfecto, fue bombos y platillos, maravilloso. ¿Qué pasó? Bueno, pues que este consejo de ética, cuando empezó a revisar lo que estaban sacando, pues le empezó a rebotar algunas cosas que no le parecían, ¿no? Empezó a decir, oye, es que ¿sabes qué? Aquí tienes este peligro. Oye, es que ¿sabes qué? Esto no está muy bien. Oye, es que ¿sabes qué? ¿Qué crees que pasó? Decidieron, no duró creo que ni meses, ya no me acuerdo, semanas, ¿no? ¿Cuánto fue? Enrique, ¿te acuerdas? No me acuerdo cuándo, pero sí sé que igual con lo militar, que lo tuvieron que Deshizo el Consejo Consultivo de Ética. Dijo, no, creo que esto no me conviene porque voy a perder mucho dinero. Fue un escandalero. Ah, no, pero no se preocupen. Aquí están mis 8 principios éticos que voy a sacar. Que no dañe a la persona, que se cumpla la privacidad, que no se haga discriminación. O sea, nada, ¿no? O sea, te dan a tole con el dedo. Esa es la verdad. Entonces, ese es un buen ejemplo en el cual ellos están eligiendo no ser éticos. Y después dicen, ah, no, bueno, pero te voy a dar esta herramienta, pero, o sea, ya vieron que chin, la estaban regando y entonces ahora sí vamos a sacar 20 cosas éticas porque ya nos estamos quemando. O sea, así van las cosas, ¿no? Y así mismo, ahora, a nivel personal, como tú dices, tienes toda la razón. Ahí a nivel personal, cada uno de los stakeholders, como dice Enrique, pues tenemos que tomar esa responsabilidad si queremos. Aquí todo es voluntario, ¿no? Como decir mentiras o no decir mentiras, lo que sea, porque esa es la verdad, ¿no? Tú tienes que tener esa decisión también al final.
Y el problema es que mucha gente pues prefiere el valor del dinero y se vio muy bien en este ejemplo de Google que te estoy platicando, ¿no? A la hora del ese, dice, no, también por ejemplo, que si los milicias, que si los, ¿cómo se llama? Varios escándalos tiene Google al respecto. Y la última de los esfuerzos, ahí te puse 2 ligas. Una es la que dice Enrique, la de IA 2030, que es la de C-Minds con el consulado británico, que la verdad ha hecho un gran esfuerzo. Yo estuve participando en esa iniciativa y uno de los documentos que se ha revisado ahí en Harvard se llama Towards Strategy for IA. Y ahorita estamos continuando con lo mismo. Y ellos hacen un esfuerzo bien padre porque unen expertos, nos ponen un tema y nos dicen, a ver, ¿qué hay que hacer? Y entonces tú das tus recomendaciones y ya sacamos, digo sacamos porque yo estuve ahí metida, este documento que decía un poquito de qué hay que cuidar. Porque ahorita ya, por ejemplo, no hablamos directamente, pero también una de las cosas malas que puede traer es, como sabemos, el que se pierdan empleos, ¿no? Por ejemplo, el que puede traer mucha bondad a la cosa, pero pues ya vamos a ir quitando empleos. Y uno de los estudios que sacamos, por ejemplo, es que en ese entonces 9 millones de empleos en México se iban a ver afectados, 9 millones de empleos, de los cuales 1.6 o 1. No sé qué millones de empleos ya no se iban a poder reemplazar. Quiere decir que todos los demás se iban a poder transformar. O sea, alguien que hacía alguno de estos 6 millones de empleos iba a tener que transformar su manera de trabajar o morir. Y 1.6 ya no se van a usar, definitivamente. Pero eso ha pasado todo el tiempo. O sea, yo ahorita no hay nadie que enchufe clavijas para conectar teléfonos, ¿no? La cosa es que hay que evolucionar, pero sí, ese es otro peligro. Y hay esfuerzos, por ejemplo, también del TEC, y hay muchos, de la IEEE, de la OCDE. Muchos de esos están recogidos en el artículo que acabamos de leer, pero en México también hay muchos. Por ejemplo, hay el del Consejo de Inteligencia Artificial que está tratando de promover Enrique Zúcar, y una de las cosas que está promoviendo es que es el director ahorita es el actual director de la Academia de Computación, que además él fue Premio Nacional de la Ciencia y él está trabajando en esfuerzos también para lograr que sea ética. Entonces, pues hay muchos esfuerzos en la mesa y muchos somos los que estamos trabajando en ello, ¿no? Pero se necesita de todos, de todo tipo de gente. No, excelente, muchísimas gracias. Me da también muchísima luz. Muchísimas gracias. Maravilloso. Ok, pues muchas gracias. José Luis Hernández pidió hablar por el chat y después la doctora Tocha. Entonces, vamos con José Luis. Hola Karen, muchas gracias. Hola Enrique, otra vez muchas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por esta iniciativa. Hola doctora Lourdes, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Yo soy alumno del doctorado en Derecho ahí en la UP y estoy haciendo una tesis doctoral sobre responsabilidad algorítmica Súper. Y bueno, pues el documento de Harvard ayudó mucho, pues yo nada más que yo ya tenía prácticamente todas las normas que vienen ahí. Ya cuando me costó mucho trabajo ubicarlas todas, ya cuando terminé como al mes salió, dije, bueno, esto me hubiera ahorrado mucho tiempo porque estuve prácticamente 8 meses o un poquito más en la búsqueda. Pues porque no nos llamaste, ya ves. Sí, pero, no, bueno, y fue interesante porque dije, para mí fue muy, muy gratificante porque fui haciendo un checklist, ¿no? de las cosas y prácticamente casi tenía ya las 36, ¿no? Me faltaban como 4. Entonces fue interesante, o sea, voy por buena ruta, eso es gratificante para mí. Y yo le quería, me llamó nada más, es un comentario, no pregunta para Enrique, que justamente ayer estaba viendo un documento que habla del compliance y la integridad en las empresas, ¿no? Que hay un dilema ahorita y me llamó mucho la atención la propuesta, Enrique, porque hay un dilema ahorita a nivel jurídico en el mundo del cumplimiento normativo, del compliance de los abogados,
empresa donde te dicen que es mejor. Utilizar el compliance, es decir, el cumplimiento de la norma, o utilizar la integridad corporativa, la ética. Y a lo que mucha gente ha llegado es que es mejor utilizar la ética, porque la norma jurídica o el compliance, el cumplimiento de la norma, no abarca todas las posibilidades que un ser humano puede hacer en su día a día. En cambio, la ética, cuando tú logras en una institución tener líderes que ponen el ejemplo con cuestiones éticas, cuando tú transmites el conocimiento hacia abajo de la ética, que cuando tu comportamiento demuestra a los otros que no debe de aceptar, por ejemplo, un soborno, eso permanece y eso tiene más fortaleza. Entonces, aquí en la literatura que se está tratando de estos temas a nivel jurídico, traen esa postura, ¿no? De que se tiene que construir en las empresas. Sí, el compliance es una herramienta indispensable, pero sin la ética, sin lo que tú estás proponiendo, pues esto no tiene sentido porque está limitada. El derecho siempre ha estado limitado en sus normas a la imposibilidad de regular todas las posibilidades de un actuar humano. Y en cuanto al tema de IBM también, pues como yo estoy estudiando el sistema Watson, el uso del sistema Watson en la medicina, en la salud, estuve viendo algunas cosas de IBM y por lo que tratan de dar a entender, han corregido, según dicen, ¿no? Según afirman los ingenieros de IBM, han corregido cuestiones de la caja negra de tal forma que tu información ya no necesitas la caja negra con este sistema Watson, sino que todo está perfectamente controlado por la propia empresa. Y esto lo están publicitando mucho con el fin de decirle al usuario o las personas que están vinculadas con estos temas, hey, IBM ya está cuidando ese tema de caja negra, ya no necesitas tú preocuparte por eso porque ahora tu información no la tenemos. Tú eres el dueño de tu información y nosotros nada más te damos la herramienta para que proceses tu información y logres obtener los resultados en cuestiones de Big Data, de análisis de datos, ¿no? Masivos o de interpretación de esos datos. Entonces, no sé si ustedes hayan escuchado algo de esto, pero bueno, lo dejo también en la mesa, lo comparto y les agradezco mucho que estemos aquí haciendo este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, también que aportes y qué bueno que ya llegó tarde, pero llegó el documento. Sí. Yo nada más como de manera muy práctica, pues todo el mundo nos sabremos que el compliance pues es lo que funciona en el corto plazo, ¿no? Voy a tener esto porque es lo mínimo indispensable para salir en la foto, para pasar las normativas mínimas para poder operar, ¿no? Entonces, eso en el corto plazo pues es lo que funciona. El problema es que querer hacer algo por diseño, a veces la pregunta es costosísimo replantear todo tu modelo de negocio, por ejemplo. Y hay modelos de negocio que hay que preguntarnos si pueden o no ser éticos de suyo, ¿no? Ahí ya se meten en un problema y ya pues, si tienes echado a andar el negocio, no, es bien difícil detener toda la carrocería y decir, bueno, vamos a regresarnos para replantear los principios. Aunque de hecho, y por eso se dice, si tú lo tienes por diseño, entonces tienes principios sólidos desde la base que te permiten, por ejemplo, jurisprudencia. Si tienes nada más normas duras y frías, pues claro que no te permite ni siquiera jugar ni moverte. En cambio, si son principios sólidos, pues sí hay mayor capacidad de eso, de prudencia. Ahora, y lo que también mencionaba José Martín, el ethical by choice. Si tú tienes un ethical by design, eso también pone un marco en el que es mucho más difícil que haya, que se atente contra los principios humanistas, por decirlo de una manera. Entonces, yo prefiero que a mí, en buena medida, a veces, si no soy consciente de todas mis acciones y mis repercusiones, un marco ético me pone límites para que yo sin querer no vaya a afectar a alguien, ¿no? Entonces, cuando dices by choice, es otra vez esta idea de que si yo voluntariamente no quiero afectar a los demás, pues qué bueno, y yo puedo hacer el esfuerzo volitivo y va de gane. Pero número uno, ponerme a mí esa carga a mi libertad todo el tiempo es muy complicado porque los seres humanos pues erramos.
Y número dos, ni siquiera a veces estamos conscientes de las dimensiones y las externalidades negativas de nuestras acciones. Entonces hay veces que siendo ethical by design, ya, vamos a decirlo así, como viendo desde la ética de la virtud, pone en la institución viéndolo como una, pues sí, como un hábito social, le pone unas restricciones para que en su funcionamiento espontáneo, automático, no atente en la medida de lo posible con cuestiones éticas. Entonces, todavía no lo veo tan claro eso, pero creo que es mucho más barato en el mediano y en el largo plazo, porque restringe en la operación cotidiana y espontánea el atentar contra estos principios. Mira, lo que pasa es que, comentando también con parte de Watson, por ejemplo, IBM lo que está haciendo es decir, voy a tratar de lograr 3 principios que son los que más se enfoca Watson, que serían lo que les aplicaba la explainability, la robustez y explicabilidad y transparencia, robustez y los sesgos, que es una parte muy, bueno, un poco de privacidad, pero es una parte muy corta de eso realmente, ¿no? Si tú dices, digo, ya vamos a ganar, pero no todo. Y el problema de la inteligencia artificial es que no sé yo no sé si lo visualizan. No es un programa que tú diseñes lo que va a hacer y va a hacer lo que tú digas, nada más. Ese es el problema. Es muy complicado que tú diseñes un programa, así como tú decías, me gustó mucho que decías, es que el derecho no puede regular todas las acciones humanas. Pues un sistema de inteligencia artificial es el mismito problema, José Luis, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Es el mismito problema, José Luis. Porque fíjate, tú no puedes como diseñador planear, prever, ponerle todas las posibles situaciones a las cuales se va a enfrentar, por ejemplo, un vehículo autónomo o un sistema X o Z. No lo puedes hacer. Entonces, ¿qué haces? Un sistema inteligente que hace que va aprendiendo de lo que va encontrando y va emprendiendo de lo que va encontrando y va sacando cosas que tú no le pusiste. Ese es el problema, que no pasa en el derecho. Porque en el derecho tú escribes 4 normas y quedaron 4 y no van a ponerse 5, ¿no? No de repente solito se va a generar una quinta, ¿no? Sí. El problema de un sistema de inteligencia artificial es que sí se va a generar una quinta que tú no pensaste. Ahí es donde decimos que eso es lo complicado. Porque mira, el ejemplo de AlphaGo, no sé si lo conocen, es un ejemplo muy sonado. El famoso ejemplo de AlphaGo que sacó una jugada que ningún humano se le hubiera ocurrido, que fue la ganadora. Y a raíz de eso, los humanos están aprendiendo a jugar Go de una manera diferente, porque rompió un paradigma del pensamiento humano y empezó a encontrar caminos que los humanos no habían encontrado, José Luis. Por eso es un hito de la inteligencia artificial ese ejemplo de AlphaGo. Sí. ¿Ves la diferencia? Es como si tus leyes de repente generaran una nueva que tú no pensaste, que a ti no se te ocurrió, que abriera paradigmas impensados. Ok. ¿Sí ves la complicación? Sí, sí. O sea, el problema de estos sistemas es que los haces para que aprendan. Por ejemplo, hay sistemas de forzamiento, de aprendizaje por reforzamiento, que lo que vas haciendo es que aprenden como un niño. Tú no les dices prácticamente nada. Como un niño, ¿cómo aprende a jugar? ¿Cómo aprenden a jugar los videojuegos? No sé si has visto jugar o tú has jugado. Juegas el primer nivel, te caes, juegas, te caes, te caes. Bueno, ya sabes que viene la piedra y ya no te caes en la piedra. Sí. Ya viene, sabes que viene el monstruito, te saltas el monstruito. Y entonces llega un momento, o sea, no sé si te acuerdas el famoso jueguito de Flappy Bird. Sí. ¿Sí lo jugaste alguna vez? Sí. Bueno, ese jueguito de Flappy Bird, tú puedes poner a jugar a la compu sin decirle nada, más que tienes que llegar al otro lado sin que te pegue. Esa es tu meta. Si te mata, es una recompensa negativa. Si no te mata, es una recompensa positiva, ¿no? Y solito va aprendiendo y lo dejas. En 2000 jugadas juega perfecto.
o no sé cuántos, pero muchas menos que tú. Sí. ¿Sí ves? Y aprendió solito. Bueno, entre comillas. Pero está siguiendo un algoritmo. Y con ese algoritmo va aprendiendo solito, cosas que tú no le pusiste. Ese es, pues de alguna manera, como decíamos, todos los comportamientos insospechados, que si estamos hablando de AlphaGo, pues hizo un boom, un escándalo, que padre, aprendieron ahora nuevos a jugar de manera con un paradigma nuevo, pero igual te puede salir con una cosa de esas, un arma. Justo estaba ¿No? leyendo Rocío Cisneros, la presión mediática de Google que los obligó también a cancelar sus proyectos con la milicia estadounidense. Nada más que hay unos artículos que dice que ya está usando subcontratación, que ya está haciendo outsourcing, Es pero, que ese es a pleito. pero bueno, Decía al menos de forma pública, ¿no? Justo exacto. por eso. O sea, porque al menos públicamente dicen, bueno, no me liguen con eso, pero... Es que eso es lo que tratan. Muy bien. Sí. Profesora Karen, había más preguntas. Sí, la doctora Tocha. Sí, muy buenas tardes a todos. Todas las charlas muy interesantes, pero esta le traía muchísimas ganas. Muchas gracias. Sobre todo porque, así como con todo respeto, nosotros los filósofos a veces pensamos de los ingenieros, pero qué ingenuidad, no sabe esto de la epistemología, lo que sea. Yo aquí estoy viendo también que pasa al revés. O sea, ustedes tienen que explicarnos como muy bien, no es la máquina la que está pensando, no es la que está, de hecho, tomando las decisiones, pero sí es pues es un instrumento que nos ayuda a todas estas cosas. Pero fuera de este comentario, a mí lo que me gustaría que desarrollaras un poco más, Lourdes, si lo crees pertinente. Mencionaste a esta investigadora, Micaela Van der Schaaf. Exacto, que ella entiendo, pero yo ahora sí que de lo poco que entiendo, que ella ha ideado una manera de meterle, digamos, explicabilidad a sistemas que son de aprendizaje automático, pero de deep learning y eso. Entonces, porque obviamente no es lo mismo jugar Go que tener un sistema de diagnóstico. Entonces, más que una pregunta, yo quería pedirte si pudieras desarrollar un poco más esto y si hay algo en particular que nos recomiendes. Hay un alumno que está presente por aquí que justamente quiere trabajar el tema de la explicabilidad y hasta dónde, si le metiéramos explicabilidad, de todas maneras sería, bueno, ¿qué otros problemas podría haber, no? Mira, sí hay varias cosas. Una cosa es la transparencia, el hecho de que todo el mundo tratemos de ir explicando cómo funciona. Y otra cosa es poder entender lo que está haciendo la máquina a todos los niveles. Ahora, no es algo que nada más ella esté haciendo. En el mundo es un problema abierto que estamos trabajando mucha gente y que sabemos que es un issue que todo el mundo tiene que trabajar, no solo, si tú quieres, inclusive hasta por interés. Porque yo tengo una alumna de doctorado, Antonieta Martínez, que espero que ya salga próximamente. Ella hizo un sistema de diagnóstico para enfermedades complejas y estábamos trabajando con médicos y obviamente tienen toda la razón los médicos en no creer en la inteligencia artificial porque no la entienden, ¿sabes? Y ellos no tienen por qué adoptar algo que no entienden y menos decirle al pobre señor que se va a morir de cáncer o no porque dice la máquina que no. Entonces es un problema que todos tenemos que abordar hasta económicamente, porque mientras tú no puedes hacer esa explicación de lo que está pasando en él, hay ahorita muchos sistemas muy buenos, deep learning, como te digo, que se usa muchísimo, pero que en un momento dado son lo que le llaman cajas negras, por eso hablan de cajas negras, porque entra una entrada, sale el resultado, pero no supiste qué pasó adentro. A eso se refiere con cajas. Entran los datos,
hace algo que quién sabe qué diablos haga y saca un diagnóstico que quién sabe cómo lo sacó. O saca en dónde tienes que invertir, quién sabe por qué. Y a lo de que son lana que estás metiendo y vas a perder, pues no se animan a usarlo si no le entienden, ¿sabes? Claro. Entonces, por eso es bien importante para nosotros como diseñadores que podamos hacer sistemas más explicables y más interpretables a todos los niveles, o sea, que lo entienda el doctor, como te decía, que lo entienda el investigador para que pueda investigar mejor en ciertos rumbos y que lo entienda el paciente. El paciente también. Que lo entienda el paciente. Porque si no, el usuario finalmente, que puede ser Claro. paciente, en este caso te estoy hablando de diagnóstico médico, pero puede ser cualquier tipo de sistema, ¿no? O sea, la idea es que a todos nos conviene que se entienda por qué se está tomando las decisiones. O en un vehículo autónomo, ¿por qué decidió dar la vuelta? Ya había 8, ¿no? Personas. Yeah. O sea, tú tienes que poder entender qué pasó con eso. O Claro. una máquina, ¿por qué decidió mandar una bomba ahí? O sea, estoy siendo extrema, ¿no? Claro. Pero un tema sencillo de por qué le quité la beca a este cuate. O por qué no. Yo tengo alumnos que están haciendo sistemas para ver qué probabilidad de éxito tiene un alumno prospecto y a ver si conviene meterlo o no. Yeah. Y es bien fácil hacerlo. Pero, ¿sabes? Estás jugando con la vida del niño. Claro. ¿Sí? Tú no puedes dejarle la toma de decisiones por tonto que sea ese sistemita, en el sistema de... Claro, claro. Tú no le puedes dejar la decisión al sistema de este niño, va a entrar o no va a entrar a la carrera porque el sistema decidió, ¿no? Con ciertas reglas, si sí o no vas a tener éxito en la carrera. Y la verdad es que sí le vamos a atinar. Pero hay consideraciones humanas que debe tener al final que hacerlo el director de carrera o hacerlo quién sabe quién, que no sea nada más el sistema. El sistema te puede ayudar y te puede dar un veredicto, por decirlo así. Y te tiene que decir por qué. Y ya de ahí a lo mejor el director, el quién sabe quién, pues tiene que ver si le da la oportunidad o no según ciertas otras condiciones humanas, ¿no? Entonces Claro. te estoy diciendo que a todos los niveles hay eso y a todos nos conviene que se entiendan cosas, ¿no? Y tenemos mucho que ver con el derecho también. Yo estoy muy interesada, José Luis, cuando salga tu tesis, que me la enseñes, ¿no? Sí, claro. Porque claro, todos doctora, me tenemos que encantaría. ver con todo. A todos los que están aquí los voy a vincular. Sí, A la todos doctora tenemos que Tocha estar, también. sí, tenemos que estar Sí. muy interesados en Ok, estos temas ok. porque todos dependemos de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Sí se Muchas entendió? gracias. Sí, bueno, Sí, gracias. eres clarísima. Ah, qué Los bueno. dos, sí, sí, cómo no. Bueno, a ver, ahora hay muchas preguntas, entonces, a ver, muy rápido una que me mandaron en el chat, dice Yair, ¿cómo se pueden controlar los efectos colaterales negativos que generan los desarrollos de nuevas tecnologías? Ah, pues qué padre, cuando averigües me avisas porque está grueso. O sea, eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues prever en el diseño lo más que se pueda y limitar las capacidades de la inteligencia artificial. Eso sí puedes hacer. Yo creo que la mejor manera es limitar las capacidades, ¿no? O sea, que de verdad no le sueltes la rienda. Que te diga el diagnóstico, que de verdad siempre sean sistemas de ayuda a la toma de decisiones, pero que en ciertas materias no tengan la última palabra. Yo creo que esa es la mejor manera de limitar, porque no lo vas a poder saber. Como decía José Luis, no podemos saber a dónde va a llegar, pues nosotros tampoco. No sabemos qué consecuencias va a llegar, pero si tú dejas que el sistema se vaya por la libre, pues quién sabe qué vaya a pasar. Pero si le limitas, si en un vehículo autónomo obligas a que haya una persona ahí, finalmente ya la responsabilidad se le estás dejando a la persona, aunque vaya leyendo, ella tiene que saber que si se avienta un cristiano el problema va a ser suyo, no del coche, ¿no? Yo creo que esa es la manera más sencilla, porque de manera técnica, o sea, con la tecnología es muy complicado hacerlo.
Sí, yo creo también que va por ahí, que técnicamente sí es muy difícil. Bueno, a ver, Mauricio. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, qué bueno que están estas iniciativas. Yo, la verdad, soy ingeniero en computación, pero hace un rato que dejé la ingeniería y me decidí por la filosofía. Entonces, este seminario también nos ofrece como actualizarnos. Y Qué bueno, bueno. quería comentar dos cosas. La primera es que creo que, por ejemplo, si bien no podemos adelantar las consecuencias que tenemos, por ejemplo, habría que tomar más énfasis no solo en la filosofía, sino también en la literatura, porque en ciencia ficción ya hay algunas cosas como esta. Ahorita recuerdo, no sé de quién, un cuento donde la gente va a votar, pero eligen a nada más a una muestra. Entonces la inteligencia artificial es la que finalmente va a decidir tomando esa muestra. Entonces también hay que, digamos, como para justo como ahorita decía Enrique, que podemos ya discutir hacia Esos son los adelante. sesgos. Ajá. Ajá, habría que revisar también, o sea, en este ámbito multidisciplinario, ya también tendríamos que empezar a dejar esta idea de que las ciencias duras y las ciencias suaves, y sí, o sea, unirnos más en ese sentido, porque probablemente en la literatura podríamos ver algunas consecuencias que nosotros, incluso que nosotros, que este es un equipo multidisciplinario, pues no vemos, ¿no? Y que probablemente ahí podríamos ver algunos guiños de algunos problemas que podamos atacar incluso antes de que aparezca. Y bueno, y la segunda es, por ejemplo, que esto es que, por ejemplo, le estamos poniendo mucho énfasis a la inteligencia artificial y no estamos viendo, por ejemplo, las aplicaciones. Recuerdo también otro ejemplo en que en Corea del Sur hicieron una terapia para una persona que perdió un familiar con realidad virtual. Entonces, o sea, el problema de las nuevas tecnologías no se limita únicamente a la inteligencia artificial, sino a las aplicaciones. Digo, hay inteligencia artificial en los gestos y todo, ¿no? Pero más bien, con o sin inteligencia artificial, las nuevas tecnologías ya nos van a plantear retos éticos que tenemos que atacar y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, esta reconstrucción, no sé quién la llevó a cabo, pero debió de haber habido un psicólogo ahí a cargo en vez de que nada más hicieran ese programa, porque las consecuencias psicológicas son bastante importantes, ¿no? O sea, es un trauma que no se supera tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un familiar, y aunque estuviera disponible esta técnica para despedirse de las personas, yo creo que no debería de quedarse, por ejemplo, este caso lo hizo una empresa, pero no debe de quedarse en la empresa o en este caso, o como ahorita vimos la inteligencia artificial, sino alguien que pueda evaluar, ¿no? Todo esto, porque, como dices, ¿no? O sea, lo sencillo, entre comillas, es la aplicación, ¿no? O sea, crear el escenario, poner los gestos de la persona y darle como animación, que tiene su complejidad, pero no, es lo sencillo. Lo problemático sí van a ser las consecuencias. O sea, ¿qué va a pasar con esta persona que vio a su familiar, ¿no? Tendrían que además darle seguimiento porque no es nada sencillo. Pero entonces sí yo también diría, hay que ver no solo ese panorama dentro de nosotros, sino que hay cosas que, aunque la inteligencia artificial no las promueve activamente, o sea, es un problema más parecido, ¿no? La aplicación de la tecnología que no está revisada por nadie, ¿no? Bueno, Pues esa es que debería mi estar apreciación. revisada por todos, que ese es el punto. Ok, pues muchas gracias. Sí, sí, Leslie, bueno. Adelante, Leslie. Perfecto. Bueno, pues buenas noches. Me gustó muchísimo el tema. Creo que realmente pone el dedo sobre el renglón en agendas pendientes, tanto a nivel profesional como a nivel gubernamental e internacional. Y mi duda va justo por ese lado. Si investigando estos temas
han detectado la existencia de algún instrumento internacional, tal vez de Naciones Unidas, pero que sea un poco más vinculante, tal vez no solamente como propósitos o que esté dentro de algún programa específico de UNICEF, sino tal cual como la construcción de un instrumento que empiece como a regular todo esto de, como de la inteligencia artificial o del paso como a todos estos entornos digitales? Muchas gracias. Pues ahí sí quisiera contestar. Hay muchas iniciativas, muchas de ellas ya las recogió UNESCO, la OCDE, IEEE, muchísimas, ¿no? Que han estado intentando diferentes iniciativas. Unas más integradoras que otras, unas incluyen solo a la Unión Europea, otras incluyen solo desarrolladores, otras incluyen de todo, pero sí hay muchas iniciativas. Las mexicanas que yo conozco son las que te acabo de poner ahí, pero la que a mí se me hace más concreta es la que les platiqué de la IEEE, que está tratando de hacer un ISO específico, ¿no? O sea, muchos son, pues, tratados, ejemplos, o sea, análisis de cosas. Algunos sí ya tienen consejos prácticos, algunas son herramientas que te ayudan a hacer el diseño por un otro lado, ¿no? Pero en particular, que sea una certificación, me gusta. Porque cuando hablamos de una certificación, ya hablamos algo que te va a dar valor a tu sistema y que en un momento dado te va a costar hacerlo, pero finalmente es no algo que regula, porque va a ser dificilísimo hacer las regulaciones. Hay también muchos intentos de regulaciones, ¿no? De muchos ámbitos. Por ejemplo, en donde más se ha trabajado es en la privacidad, como sabes. En la privacidad se ha trabajado en muchos marcos, ¿no? Como el marco de que tienes que apuntarle cada vez que, o tienes que decirle que sí o lo que sea. Hay muchas regulaciones en muchas cosas. En la privacidad se ha trabajado mucho, ahora se está trabajando en lo de los sesgos, pero a mí me gustó esa de la IEEE que te digo que está por salir, que es con respecto a la certificación, que se me hace muy, muy buena por eso, porque ya está trabajando algo muy concreto que los que hacen los sistemas pueden acudir, ¿no? Que es como cuando tú certificas que de tu fábrica es limpia, ¿no? Porque no emite ciertas cosas. Pero hay muchísimos, ¿eh? Si revisas con más detenimiento el artículo que te mandamos, vas a ver que muchas de ellas son eso, la de Toronto. De las más importantes que me acuerdo son esas, ¿no? Dime, José Luis. Sí, doctora, nada más para complementar, bueno, en el documento de Harvard ahí viene, ¿no? Varias, como dice la doctora, pero es cierto, el estándar que va a crear la IEEE, tiene una valía enorme porque el equipo está conformado por ingenieros y filósofos. Hay filósofos involucrados y hay también, pienso, yo alcancé a ver a un par de filósofos y también quizás haya por ahí algún jurista. Entonces, ese estándar, esa norma que se va a construir es para la certificación. Yo creo que va a ser muy trascendental, porque es la unión esta transdisciplinaria de personas que están interesadas en eso. Ya no es el ingeniero con su metodología o el abogado con su metodología, sino ahora se vincula al filósofo, al abogado, al ingeniero, a los que están creando la inteligencia artificial y creo que puede ser, o sea, hay que seguir a la asociación para ver el resultado y si es posible, pues, y quizás hasta intentar la certificación, ¿no? Hacer la certificación. Exacto, yo lo había pensado. Sí. Y no solo eso, sino integrar, ¿sabes qué es complicado? O sea, imagínate que hay que integrar también sobre todo gobierno, empresas, sí, a las macroempresas, que esas son las difíciles, porque hay muchos monopolios hoy, ya lo sabemos, todo es de Google, todo es de Amazon, todo es de, ¿no? Sí, Microsoft IBM, o IBM, casi, Oracle. Entonces, unir a las empresas, chicas, medianas y grandes, a los gobiernos, que por eso la OCDE, la ONU, la no sé qué sirven, a la academia, y además de todas las disciplinas. Eso está lo complicado. O sea, es un problema que no se va a poder tocar entre
desde un frente, ¿no? O sea, nadie tiene una solución. Por eso decía yo por ahí, nadie tiene la solución. Tenemos que irla creando con muchos frentes y todas estas iniciativas sirven. Mira, simplemente Internet no se ha podido regular. ¿Cuántos años lleva ya? Sí. Y sobre todo, si en la medida en que es más grande, como pregunta Leslie, más grande una herramienta, pues tiene mucho menos capacidades. O sea, si es una herramienta global, pensando en la UNESCO, pues emite recomendaciones que no tienen una fuerza coercitiva. Digo, sí, por supuesto, en algunos países. Y estaba pensando, y lo platicaba también con Lourdes, si puede haber una gobernanza global. ¿Por qué lo pensé? Porque lo menciona 2 veces Francisco en las últimas 2 encíclicas, de si puede haber una gobernanza global que tenga esta fuerza, ya sea para regular empresas y libre mercado, lo que sea, o la inteligencia artificial, pero la verdad es que la gobernanza global nos da mucho miedo. O sea, si hay un... No, y no si es hay tan un fácil, a ver, no es tan fácil que la logremos, Enrique. Sí. Imagínate una cosa bien sencilla. Y que la queramos, deja que si la Que la logremos. queramos, exactamente. Más bien va a ser autorregulable, casi siempre. Ahorita eso lo estamos buscando. Lo que decías por ahí, Ethical Fight Choice, esa me gustó mucho. Porque además, imagínate, si ahorita somos ¿cuántos? 18. Si yo ahorita, y mira que estamos hablando de que la mayoría somos de la UP, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos cierto background común. Si yo ahorita hago una encuestita de valores, Sí. y de cuáles vamos a decidir en cierto caso, te aseguro que nosotros 18 no nos estaremos totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Ahora imagínate que ponte a gobernar todo el mundo de Internet o todo el mundo de los sistemas inteligentes, pues, que además son omnipresentes ya prácticamente, o sea, son ubicuos. Yo estoy en el cómputo ubicuo también. Sí, ¿por qué son ubicuos? Porque te agarran por aquí, por acá los vestibles que decías, pasas y ahorita ya pasas a un supermercado y ya te están checando que entraste, que no entraste, los RFIDs, o sea, tú saben por dónde pasaste con las tags, saben. O sea, ahora imagínate que nos vamos a poner de acuerdo todos para la gobernanza, o sea, de verdad no va a ser posible. No va a ser posible porque 18 no nos vamos a poner de acuerdo, te aseguro. Si exponemos ahorita un caso y 18 tenemos que tomar una decisión, va a haber diferencias de cómo tomar la decisión entre nosotros 18, que tenemos un background común. Ahora imagínate en toda la comunidad, como decías, en China la privacidad es diferente que en India, decía Enrique, ¿no? Para ellos privacidad es otra cosa que para nosotros, ¿no? Eso de que sean dueños de sus datos, nada de que son dueños de sus datos, el gobierno es dueño de sus datos y te amuelas, o sea. Ok, pues muchas gracias. Pues a ver, querían 2 personas más hacer comentarios, no sé si sea muy rápido, estamos cerca del tiempo. A ver, Rocío. Sí, muchas gracias. Pues creo que es súper interesante la aproximación. Yo me quedaba, bueno, más allá de que es el sueño del cosmopolitismo kantiano, ¿no? Que ahí está, que justo no se cumple y es el asunto de los derechos humanos incluso puestos en duda hoy, ¿no? Me quedaba como con esta inquietud de no sé si ustedes tienen como más noción de, por ejemplo, si hay intentos o búsquedas de hacer una legislación para evitar como la idea del black box, ¿no? O sea, justamente para decir, bueno, necesitamos poder no solo saber de dónde vino como la decisión o el resultado final, sino poder, por ejemplo, variar los pesos de las variables para decir, bueno, a lo mejor en mi algoritmo toma más en cuenta, qué sé yo, y pienso en el coche autónomo, ¿no? Toma más en cuenta la edad, por ejemplo, de a quién atropellaría o la expectativa de vida, sí. ¿No? Y entonces decir, bueno, ¿qué tal que le bajamos el peso a esa variable y le ponemos un poco más a género o a discapacidad o a, ¿no? O sea, todas otro tipo de variables, pero poder como hacerlo de algún modo, un poco ahí la accountability, ¿no? O sea, como tratar de variar el resultado, pero también he escuchado opiniones que dicen que eso sería prácticamente como matar
el corazón del algoritmo, ¿no? Que justo si lo que hace es ver patrones que nosotros no, que tratar de moverlo con los criterios de racionalidad que tenemos sería como justamente neutralizar los beneficios que nos podría ofrecer, ¿no? Porque seguiríamos No forzosamente, con nuestras reglas, ¿no? No forzosamente. Yo creo que tú le puedes poner los pesos y eso hacemos diario. A mí me da mucha flojera porque la Machine Learning es mucho de eso que acabas de decir. Es precisamente de ir viendo qué parámetros mejores vas a usar y demás, qué variables te convienen más que otras. Y mucho tiene que ser los expertos que ayuden a definir eso, como dices, ¿no? Pero no es solo eso, sino el hecho de poder manipular lo que ya se hace, eso ya se hace. Pero esto no va a cambiar la libertad que vas a tener porque tú sí vas poniendo ciertas bases sobre las cuales quieres que se vaya el algoritmo, que eso es lo que se trata, ¿no? Por decir algo, la vida humana se tiene que respetar siempre, por ejemplo, ¿no? O X o Z, no sé, estoy inventando algunas cosas, pero sí habrá algunas cosas que tú puedas decir, aquí no. Claro, Aquí. pero pensaba, no O sé. por ejemplo, sí, como tú dices, o sea, yo puedo decir, toma más la edad y toma, estuve involucrada también, ya no me dio tiempo, ya no quiero platicar tanto, en un sistema en el que íbamos a decidir a quién le dábamos un riñón. Ajá, exacto. ¿No? Sí. Y entonces ahí puedes jugar precisamente con esas variables que tú decías, ¿no? Uh-huh. Si es viejito, pues ya mejor ni lo tomes tanto en cuenta, si es más joven, dale más prioridad. Uh-huh. Pero si el riñón es viejito, pues entonces mejor búscale más prioridad al viejito porque ese no le va a servir al joven. En fin, esas manipulaciones sí se pueden hacer, pero como para ir guiando al sistema. Claro, pero él puede ir aprendiendo cosas nuevas. Claro, por eso quería decir que no tendría que ser como caja negra, ¿no? Sino que tendría que poder verse cuál es el criterio que hay detrás, pues. El problema de esos es que no son tan precisos. Claro. Esos son los que les llaman algoritmos white box. Exacto. Los algoritmos white box sí son y existen y podemos usarlos y están padrísimos. Tú puedes decirle qué regla usar y qué regla no. Un ejemplo de banco, ya estamos sobre el tiempo. ¿A quién le vas a dar un crédito o no? ¿Sabes qué? Las mujeres pagan más que los hombres. Esa es una regla. Los hombres casados pagan más que los solteros. Esa es otra regla. Sí, total. ¿Sabes? Por ejemplo, yo con esa reglita puedo definir a quién le voy a dar el crédito o no. Ese sería un modelito white box. Total. Aunque te dirían, oye, es que estás discriminando. Sí. Entiendo. Pero además no son muy precisos. Ese tipo de algoritmos, el problema es que no son tan precisos como los black box. Sí, justo. Ok. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues no sé, el profesor Rivera ya no alcanza a decir un comentario. Bueno, pues de todos modos, las próximas sesiones están dedicadas a la ética, entonces, pues esperemos que puedan seguir participando con nosotros en las que vienen y pues ahí igual y saldrán más cosas, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Muy interesante la sesión y pues nos vemos la próxima, ¿sale? Oye, gracias, Karen, muchas gracias. Preguntas que quieran que contestemos nos las pueden mandar y las contestamos, Karen. Sí, pues sí, si gustan, por correo les podemos escribir. ¿No? Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, espero que les haya gustado. Sí, claro. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, Karen, y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en 2 semanas. Ok, gracias. Profesor.